42, 8. Isaías 42, verso 8. Hagan su libro de sueños, muchachos. Hagan su libro de sueños. Todo lo que ustedes anhelan, de verdad que todo, absolutamente todo lo que ustedes necesiten y anhelan, descarguen las imágenes de su casa, de sus decoraciones, todo lo que ustedes, Dios es el dueño del oro y de la plata. Hagan una carpeta. Yo aprendí esto con la pastora Claudia de Fajardo hace muchos años. Y la carpeta, tener su libro de sueños, porque dice el profeta, pongan la visión en tablas y corran hacia ella para que avance. Es necesario tener una visión clara de lo que queremos. Bueno, Isaías 42, 8 dice, voy a leerlo en la NBI. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. ¿Cuál es? Yo soy. Está hablando el gran yo soy. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Ahora, vamos a ir a Hebreos 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Este es un nombre, tal vez que ustedes no conocen mucho, se llama el Hakabot. El Hakabot, o Dios de gloria, tiene que ver con Kabot, la raíz, o la palabra hebrea que se traduce como gloria. Yo lo consultaba con Nicolás, y se lo pregunté a mi pastor y yo le decía, ¿qué tanto gloria es un atributo solamente de Dios, pero también es el nombre? Y él me decía, porque yo le hablaba del estudio que yo hice, le dije, porque yo estoy haciendo este estudio, y él me decía, estás en todo lo cierto, porque el Dios de gloria es como cuando se habla del Dios de las venganzas, ¿sí? Jehová Sabaoth, Dios de las venganzas, el Señor de las venganzas. Es igual, ahora vamos a hablar sobre el Dios de gloria. Acá en Isaías 42 lo primero que nosotros vemos es que dice que el Señor no le entrega su gloria a otros, pero dice que la alabanza tampoco se la va a entregar a los ídolos. ¿Qué pasa aquí con esto? Hace como unas 2 semanas más o menos vimos un proverbio que decía 3 cosas sobre la humildad. Decía riquezas, honra y vida. Hay un punto que debemos entender acá y es claro, y es que la gloria le pertenece completamente a Dios. O sea, la gloria de Dios, la gloria en cuanto a todas las canciones hoy tuvieron que ver sobre la gloria de Dios. Cuando me dice Matías, Nico me dice, Matías pidió estas canciones, yo dije, yo había pensado en esas canciones justamente para incluirlas. Me dijo, voy a poner estas, yo le dije, ponlas porque esas yo las había pensado también, porque tiene que ver con el nombre de la gloria de Dios. No podemos simplemente cantar gloria como si fuera un nombre nada más o una palabra, o el nombre de la señora de la tienda, Gloria, doña Gloria. No, gloria es un nombre que es demasiado importante cuando se trata del nombre de Dios. Ahora, acá lo dice que el Señor no está dispuesto a entregarle su gloria a nadie. Sin embargo, hay cualidades de la gloria, o características o cualidades de lo que es la gloria de Dios, que el Señor en su misericordia comparte con nosotros, sus hijos. ¿Sí queda claro? Hay cualidades, hay características de lo que es la gloria de Dios, o sea, características que componen la gloria de Dios, que el Señor en su misericordia sí nos permite a nosotros disfrutar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, ni Salomón, hablando de los lirios del campo, dice, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios. Quiere decir que el mismo Señor Jesús dijo, Salomón tenía gloria. Ahora, la primera vez que yo encuentro la palabra Kabot, o sea, como tal palabra Kabot, la encuentro en el libro de Génesis, en el capítulo 45, cuando José por fin se restaura con sus hermanos después de probar el corazón de ellos y saber que sí son gente confiable, después de la traición que le hacen y los prueba.
y él abre su corazón de nuevo a ellos porque comprobó que ellos habían cambiado. Lo primero que les dice es lo siguiente: vayan y díganle a mi papá y cuéntenle de toda mi gloria en Egipto. ¿Sí? La palabra kabod se habla como gloria en ese punto, pero se habla de una gloria limitada. Mi gloria aquí en Egipto, o la honra, el honor que yo tengo acá en Egipto. La gloria de Dios no está sujeta a unas fronteras terrestres ni geográficas. La gloria de José está determinada y delimitada por unas fronteras visibles. ¿Sí me explico? Algo que es simplemente geográfico. La gloria de José estaba en Egipto y era reconocido en Egipto. De hecho, otras naciones que venían a Egipto veían la gloria de José y lo respetaban. Pero no era el mismo José en otro lugar, en otra nación. Me explico, su gloria en ese momento y todo está sujeta a ese espacio. La gloria de Dios trasciende fronteras terrestres, trasciende la atmósfera. La gloria de Dios trasciende el universo porque la gloria de Dios sostiene absolutamente todo. Y aunque la palabra kabod aparece inicialmente en Génesis 45 con José, la palabra kabod como tal explícita, podríamos decir que implícita está desde el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? ¿Qué es lo que dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. Vamos a mirar, porque es que hoy es como la primera charla que vamos a hablar y vamos a poner un fundamento teológico sobre este tema. Y yo quiero que me presten atención porque yo le decía a Sara, esto es apasionante, hablar de este tema es supremamente apasionante. Para mí, como se lo dije a Nicolás, es una honra, es un honor poder hablar del Dios de la gloria, porque es que no estamos hablando de cualquier cosa, ni de cualquier tema, estamos hablando del Dios de la gloria. Entonces es importante entender algo, y es que aunque la palabra kabod como gloria no está en Génesis 1:1 explícita, está implícita. ¿Por qué? Acabamos de leer en el libro de Hebreos, más específicamente capítulo 1, versículo 3, que Cristo mismo, Cristo Jesús, dice acá, es el resplandor de la gloria, la fiel imagen de lo que Dios es. Cristo Jesús es quien revela toda la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 1:1? ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hablando de quién? Cuando se habla del verbo se habla directamente de Jesucristo. Jesús es el verbo. Ahora, acá dice que en lo que acabamos de leer de Hebreos dice que Él es la fiel imagen de lo que es Dios y dice que sostiene todas las cosas por su palabra, sostiene todo por su palabra. El Señor dijo, hágase la luz, hágase de la tierra, produzca. Todas las órdenes que el Señor dio, las dio a través de una palabra hablada, de un verbo, de una palabra en acción. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la esencia el que está haciendo que todo esto ocurra? Cristo, que es el verbo. En el inicio era el verbo con Dios, bueno, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo es quien está en acción en el primer momento de la creación. Así es de que nosotros podemos decir lo siguiente, podemos concluir con un fundamento teológico sano y una doctrina sana, que Jesucristo, que es la gloria de Dios, nos habla de que la gloria de Dios ha estado presente en la creación desde el primer momento. ¿Estamos claros hasta acá? Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? No me quiero enredar, ustedes saben que yo soy profe. Ahora, vamos a hablar 4 cosas de lo que es la palabra kabod. En hebreo, la palabra hebrea kabod dice que la palabra kabod se encuentra también contenida, lo que acabamos de hacer, este estudio que acabamos de hacer nosotros, se encuentra contenida en todos los contextos bíblicos. O sea, cuando tú hablas de un texto es como una porción así, ¿sí?
Cuando tú hablas de un contexto, estás hablando de todo lo que rodea ese texto. La palabra de Dios se debe estudiar en su contexto para no caer en herejías ni en problemas doctrinales, y más en este tiempo donde hay tanto desorden en tanto lugar. Entonces, dice que la palabra Kabod se encuentra también, se refiere a todos los contextos bíblicos donde la gloria de Dios se hace manifiesta. Entonces, podemos decir, basados en esta definición teológica, que la gloria de Dios sí está contenida, o se habla desde Génesis desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo de la Biblia, vemos lo que es la gloria de Dios. Ahora, se habla de un nombre, el Dios de la gloria, pero también se habla de la gloria con ciertas características, y vamos a mirar algunas de esas características. Entonces es peso. Increíble que la palabra gloria signifique peso, y ya les voy a explicar qué es. Peso es kabod, peso, aunque no lo habla de una manera literal, ya les explico. También se habla de que kabod es esplendor, honor, honorable, honra, majestad, poder, riqueza. Esto es la palabra gloria. Ahora, si hace como 15 días nosotros hablamos de lo siguiente y decíamos que riquezas, honra y vida es el premio o la remuneración de los que son humildes con Dios, quiere decir esto, préstenme atención por favor, que estas cualidades como la riqueza, la honra, son cualidades que están en la gloria de Dios, que Dios en su misericordia nos permite a nosotros disfrutar. Tú puedes tener honra, tú puedes tener reconocimiento, tú puedes tener riqueza. Lo tuvo Salomón. ¿Cuándo? Cuando Salomón se humilló delante de Dios y le pidió ¿qué? Sabiduría. No pidió riqueza, no pidió honra, no pidió gloria. El tipo nunca pidió gloria. El tipo nunca dijo, Dios le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor se le revela a Salomón, sucesor del rey David, y le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, este pueblo, para mí es complicado ser el pastor de Israel, ser el líder de Israel. Lo que yo necesito de ti es sabiduría. Miren, si nosotros somos bien pilos, lo primero que le vamos a pedir al Señor es sabiduría. Gloria no, sabiduría. La gloria es de Él, sabiduría. Sabiduría. Y el Señor dijo, por cuanto me pediste sabiduría, no solamente sabiduría te voy a dar fama, renombre, riquezas, poder, autoridad. O sea, la sabiduría, porque es que la sabiduría trae un compendio de cosas que te bendicen a ti. Sabiduría es más que tener mero conocimiento, lo vimos el martes en la clase de teología. Sabiduría no es solamente tener un intelecto y un conocimiento limitado en cuanto a algo. Sabiduría es saber comportarse, ser prudente, es ser sagaz. Veíamos el ejemplo, varios ejemplos el martes en la clase. Entonces fíjense acá que dice el Señor, que aunque Él no quiere darle o no comparte su gloria ni su alabanza a los ídolos, y esto tiene que ver mucho cuando una persona se enorgullece y quiere ocupar el lugar de Dios. Esas cualidades como las riquezas, la honra, las bendiciones que trae, no, Spurgeon lo habla de una manera impresionante, pero es impresionante, eso es la otra semana de lo que lo vamos a hablar, no hoy, pero es impactante como lo explica Spurgeon. Miren, Dios es tan bueno, tan misericordioso, nos ama tanto a nosotros, que en su amor, fidelidad, lealtad, misericordia hacia sus hijos, nos permite a nosotros la oportunidad de disfrutar de sus riquezas, de disfrutar de la honra, de disfrutar de las bendiciones, de ciertas cosas, siempre y cuando lo hagamos en humildad, mansedumbre, reconociendo en todo momento que todo lo que tenemos proviene de Él. La Biblia lo dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las luces, en quien no hay variación, no hay sombra de mudanza, es en Él. O sea, todo lo bueno que usted y yo podamos tener, mire, sinceramente, si algo bueno llega a nosotros, ay no, es que por mí no es nada, es por Él. Cuando nosotros reconocemos que todo lo que tenemos el Señor nos lo entrega, que cada cosa que nosotros tenemos tiene una historia linda, detrás de cada cosa hay una historia de Dios con nosotros, y reconocemos que la gloria es de Él, el Señor entiende que nosotros hay esa humildad y ese respeto. El problema es
El problema radica en una persona que ha tenido esa gloria o todas esas cualidades de la gloria de Dios en su vida y se entroniza a sí mismo, se enorgullece, usa esas posiciones de honra, de riqueza para humillar y maltratar, para denigrar, para pisotear a otros, o peor aún, para querer la gloria sobre su vida. Entonces, lo hablaba el jueves y lo hablaba de un cantante que se hace llamar cristiano, que en realidad me produce a mí celo. Cuando una persona, hemos aprendido, acá ustedes lo saben, que es Yadá, que es Toudá, levantamos las manos en dependencia, en agradecimiento. A Dios le levantamos nuestras manos. Cuando se para una persona a cantar y en medio de su canto dice levanten las manos, que eso a mí me motiva, que eso a mí me hace sentir bien, o sea, que eso a mí me motiva, que eso me da... Eso está mal, ¿saben? Eso está muy mal. Eso está mal. Nunca una persona puede usar un púlpito o un lugar que debería ser usado para ministrar el corazón de un pueblo que se llama cristiano haciendo eso. Por eso acá estamos enseñando cada palabra. ¿Por qué yo levanto las manos? No es que los fanáticos, no, las levanto porque yo amo a Dios y dependo de Él. Necesito su ayuda. ¿Por qué levanto mis manos? Las levanto en señal de agradecimiento, pero también en señal de victoria, porque de Él proviene mi victoria. Yo levanto mis manos ante mi Rey. Ante Él las levanto. Pero yo no puedo levantarle mis manos en medio de un evento, se hace llamar cristiano, a una persona que está ahí porque dice que eso le motiva para seguir cantando. Nunca, 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 nunca nosotros debemos levantar nuestras manos ante un hombre. De verdad. Tenemos que aprender a entender bíblicamente. Sara me decía, es que todas las personas piensan diferente, mamá. Y yo le decía, yo no puedo pensar diferente a la gente. O sea, a mí me vale 5, en serio, lo que la gente piense y lo que yo quiera pensar me vale. Eso sobra. Eso aquí sale sobrando, lo que yo quiera pensar y lo que todo el mundo quiera pensar, eso sobra. Aquí lo único que en realidad importa es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nuestro pensamiento debe estar mayormente moldeado y modelado por la palabra de Dios. Oro y le clamo a Dios cada día para que mi manera de pensar cada día sea diferente de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es mi mayor clamor. Mire, sinceramente es lo que yo más anhelo. Pensar, llegar a pensar como el Señor piensa. ¿Cómo puedo aprender a pensar yo como Él piensa? Leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, escudriñándola. Es necesario tener Biblias de estudio. Es necesario tener diccionarios de estudio del hebreo, del griego, del arameo. Es necesario tener buena literatura. Yo no puedo alimentarme de las prédicas de otros solamente. Yo no digo que esté mal porque en internet hay cosas que son buenas. Pero lo mejor que yo puedo hacer es buscar por mi propia cuenta. Es tan fácil ponerse unos audífonos y mirar lo que otro dice, lo que otro ya profundizó y estudió y quedarme con cosas a veces sin llegar al punto de verificarlas. Yo soy tan escéptica que yo a cualquier dato yo no espero. Sea de quien sea, yo espérate lo miro. Ok, ya, y lo entiendo mejor, lo aprendo mejor. Yo no puedo simplemente estarme alimentando de lo que otros dicen. Sí, es muy lindo, pero a mí lo que me tiene que moldear mi manera de pensar es el pensamiento de Dios, y ese pensamiento está sin alterarse directamente en su palabra. Me encanta porque ustedes la mayoría tienen Biblias de estudio. Para estudiar, tienen textos de apoyo. Esto es supremamente importante hacerlo. Es necesario estudiar, es necesario leer. Ahora mismo estoy leyendo 3 libros. No es que yo sea mejor que nadie. No es que yo venga acá a decir, es que mejor dicho, a mí me cuesta un montón hacer muchas cosas, de verdad. Pero ahorita mismo estoy leyendo 3 libros. 3 libros empecé a leer y los estoy leyendo los 3. Nicolás, le dije, Nicolás, necesito que me ayudes a subir cuando llegó a recogernos. Todo esto porque lo bajé, le dije a la señorita bibliotecaria ya, Sara. Él le dije, ayúdame a sacar todo de la biblioteca, porque cuando yo estudio, empiezo a pasar cosas y a sacar cosas de la biblioteca. Y Nicolás puede decir que él me ha visto, Sara me ha visto estudiando. ¿Cómo es mi manera de estudiar? Que cuando yo me pongo a estudiar es que yo tengo una cantidad de recursos así, pero es que es en serio que pesan.
Es demasiado pesado, todas las enciclopedias, los diccionarios, todo. Eso no es de balde, hay que estudiar. Y ellos miran, hoy por lo menos le dije, Nico, ayúdame a subir porque es que eso pesa. Yo bajé de a uno, pero ahorita toca subirlos todo, por favor, ya nos vamos, por favor, ayuda, es pesado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a profundizar en la escritura, qué es lo que Dios quiere. Esto no se trata de lo que a mí o a usted o a fulano, por famoso que sea, por likes que tenga, por seguidores que tenga, se le ocurra decir o hacer, por las monerías que otros hagan. No, es muy mono, muy lindo, muy divertido, muy genial, pero es que eso no es lo bíblico. Acá se trata de que yo agrade a Dios y no a los hombres. Aquí se trata de que yo agrade a Dios y no mi carne. Mi carne. No puedo. Acá se trata de agradar a Dios. Entonces, ¿de qué se trata si no es eso? ¿O acaso el Señor cuando iba a ir a la cruz decidió ir a pedazos o decidió no hacer ciertas cosas porque le dolía el cuerpo? No. Es que se nos olvida, como decía Nicolás ministrando el jueves, es que se nos olvida porque Él cuando fue a la cruz no era solamente 100% Dios, Él también 100% hombre. Todo lo que estaba pasando en su cuerpo carnal le estaba doliendo, lo estaba afligiendo, tenía tanta angustia, tenía miedo, tenía angustia. Lo sintió el terror de la muerte, o sea, cuando dice... empezó a sudar grandes gotas de sangre por el estrés, sus vasos capilares se dilataron del estrés tan impresionante, la angustia que está viviendo, donde les dice, por favor, vengan a velar conmigo al menos una hora, vengan, ayúdenme. O sea, el Dios, es que es una cosa en este libro que me estoy leyendo, es impresionante porque el mismo Dios que es fuerte, el Dios de gloria, el Dios Rafa, el Dios Sabaoth, el Dios grande que hemos conocido y que estamos estudiando, ese mismo Dios está en un momento de angustia, de estrés, de ansiedad, sabiendo todo lo que encarne, la carne va a tener que sufrir y lo que le va a doler, y uno dice, Dios mío, es impresionante. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a leer la palabra, a profundizar, a escudriñar. Nosotros no estamos ahorita en este tiempo, miren, estamos viviendo tiempos finales. La gente quiere personalizar a Dios, la gente quiere ser un Dios que les permite todo lo que se les da la gana a ellos, y ese no es el Dios verdadero, no es el Dios real, el Dios que les permite su desfachatez, que de vez en cuando se emborrachan, que de vez en cuando se echan un porro, que de vez en cuando se dan en la cabeza, que de vez en cuando se van a la discoteca, que de vez en cuando fornican, que de vez en cuando adulteran, que de vez en cuando una canita al aire con todo lo que conlleva la canita al aire. Miren, no. Dios es santo, 3 veces santo. El Dios que se entregó santo en la cruz, que es una cosa impresionante cuando usted canta el león y el cordero, porque usted lo que está haciendo, el león porque es fuerte, es el león de la tribu de Judá, pero el cordero que enmudeció para salvarnos a nosotros del pecado, o sea, es impresionante. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús, el Dios de la gloria, que ha estado presente desde el Génesis, que ha estado presente en toda la historia, que nunca va a dejar de existir, que es preexistente. Su preexistencia es real, y acá lo hablamos nosotros en Cabot. Entonces se habla de esplendor, de honor, de honorable, de honra, de majestad, poder, riqueza. Todo eso viene dentro de las características y cualidades del Cabot, de la gloria de Dios. Son cosas que Dios puede entregarte a ti. Dios puede darte honra, bendiciones, Él lo hace, pero cuidadito como tú te manejas. Cuidadito si el burro se cree más porque le están tirando mantos y ramas y están ovacionando. Cuidadito si el burro se enorgullece. Cuidadito si el burro se levanta y bota el que lleva arriba para hacerse notar más. Cuidadito. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús? Entró en un pollino de asna, entró en un burrito. En un burro entró el Señor a Jerusalén. Y la gente le arrojaba los mantos para que el burro pasara por encima de los mantos. ¿Usted sabe para un judío que era un manto? Es que usted y yo no estamos en ese tiempo. Es que usted y yo no entendemos la palabra porque no entendemos la historia ni el comportamiento de esa gente. Para un judío el manto era un bien demasiado precioso. Tanto así que cuando está el apóstol pide, ¿se acuerdan? Que manda a pedir el manto con Timoteo, ¿se acuerdan? O sea, el manto no es como ahorita decía, yo me quito la chaqueta. Ustedes ven, Nicolás, la chaqueta.
me voy a parar encima de su chaqueta. Paula, quítese en la chaqueta todos que se me ocurrió pasar por él. O sea, ¿qué le pasa? ¿Va a pisar mi chaqueta? ¿No pisa la suya? O sea, lo diríamos cualquiera. Hablando de términos de chaqueta, era el manto para los judíos. Era el símbolo de autoridad, era el símbolo de gobierno, de realeza. El manto muchas veces se heredaba, el manto tenía historia. El manto era una cosa súper finísima, el manto. Si lo empeñaba alguno, porque lo empeñaban, era tan valioso que hasta lo empeñaban. Decía, vaya y devuélvaselo antes de que llegue la noche para que no pase el frío. O sea, el manto era algo importante en la vida judía. Lean el libro de usos y costumbres de tierras bíblicas y ustedes se van a dar cuenta que era un manto para un judío. Y se quitan los mantos y los ponen para que el burrito pase. ¿Y qué si a ese burro se le ocurre creerse muy importante y muy interesante? Y se cree más de lo que él era. Simplemente un burro. Él era un burrito. Pero estaba cargando al Rey de la Gloria. O sea, estaba llamando, Dios mío, yo quiero ser ese burro. Señor, yo quiero ser ese burro que puede portarte, que te puede llevar a ti. O sea, qué honor y qué privilegio ser ese burro. Pero si el burro se cree algo y se para o se pone erguido y bota el que está cargando, dígame dónde viene a quedar ese burro. Eso es lo que les está pasando. Ahorita hay muchos burros por ahí. Ahorita mismo se han levantado muchos burritos. En serio, con respeto, sin el ánimo de herir ni ofender a nadie. Pero hay muchos burritos que se han levantado en dos patas y creen que los mantos y la adoración que se está estableciendo y que se está entregando tiene también que ver con ellos mismos. Ay no, que Dios nos guarde, que el Señor nos guarde a nosotros de quedarnos con lo que a Él le pertenece. Hay cosas de su gloria que Él nos comparte, administrémoslas con humildad, hombre. El Señor le permitió al burro pasar por encima de los mantos. El Señor le permitió al burro escuchar las canciones que estaban cantando, las danzas, la alabanza que le estaban dando. El burrito pudo pasar y ver lo que estaba pasando para su Señor. El Señor no lo fulminó por eso, ni lo eliminó, ni lo maltrató. No, el Señor le permitió al burrito su parte como burrito. Eso era lo que le correspondía al burro. Pero la gloria le pertenece siempre al Señor. Cuidado, 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 porque el pecado es creerse muy fuerte. Lo dice claramente el Señor a los asirios. Su pecado fue su fuerza. Su pecado, su fuerza. Uno dice, ¿pero por qué? Y ese mismo día leí lo que les compartí en el devocional. Diga el débil fuerte soy. Porque es cuando uno entiende, yo soy el burro, yo soy el vaso de barro, yo soy un simple vaso, simplemente un vaso. Por eso a Pablo lo menospreciaban tanto. Porque era barro, porque era el burrito. Y se acuerdan que lo leímos el jueves, donde él decía, ya sé que ustedes dicen de mí, lo menospreciaban tanto, que soy muy elocuente en mis cartas, pero que cuando me ven a mí en persona no impacto a nadie. Y que como predicador, imagínense, a Pablo le dicen eso, o sea que a mí no me ofende nada, nada me puede ofender. A Pablo le dicen, usted no impresiona a nadie cuando lo miramos físicamente. Y como predica, es un fiasco. Eso le decían al apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, le decían que era un fiasco, que me impactaba. Y él decía, y el Señor me permitió a mí tener un aguijón en mi carne. Y el Señor me ha permitido para que yo no me crea más de lo que yo soy. O sea, hay procesos en la vida de uno que el Señor se los permite para mantenerlo a uno como ahí. Te comparto mi gloria, te bendigo con mi bondad, pero no se te olvide que lo que tú tienes, lo tienes es por mí. Ojo con el orgullo, porque eso es un problema. Acá una de las definiciones de Cabot se llama peso. Peso. Yo no sé si, bueno, las mamás me entienden. Normalmente cuando un bebé se va a registrar a la notaría, por lo menos acá, no sé si en otros países, quizás sí, acá en Colombia se hace de esta manera. Y es que a los bebés cuando los vamos a registrar en notaría, como las huellitas de los dedos no se usan, se ponen las huellitas de las plantitas de los pies. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Tuviste con tus hijos? Algunos padres más aficionados piden que otro par de huellas para llevar para el recuerdo. No sé si ustedes lo hicieron. Es romantísimo, yo lo hice. Yo guardé mis par de huellas por ahí. Agarran una tinta, ponen al bebé con tinta en los piecitos y ponen esas huellitas en una hoja blanca para registrarlo.
Ahora, cuando un bebé ya tiene como 10 años, como el joven, no es preadolescente, puede encontrarse con esa hoja y decir, uy, cómo me paré de bien. Mis pies eran pequeños, pero me supe parar. O sea, tal vez uno mira sus huellas de bebé y uno diría, uy, me ha crecido un poquito el pie, pero lo hice bien. No hicimos nada. Al bebé, para que pudiera dejar una huella, tuvo que una persona adulta poner con fuerza su pie en el papel como un sello. Esto se llama cabot. Cabot es justamente esto. No creer que yo fui el que me paré y puse la huella. No creer que yo soy el que estoy dejando huella en algo. No creérmelas de que era pequeño pero pude dejar huella, me paré muy bien. No. Es entender, cabot, peso, es entender que el peso de la gloria de Dios es la que me lleva a mí a pararme firme y a dejar una huella, a hacer algo, a dejar una marca, a hacer algo. Porque por sí mismo el bebé ni siquiera puede poner el planito el pie, porque el bebé todo el tiempo está recogido. Para poder poner las huellas toca jalarle los pies, y eso hasta lloran y encienden algunos la notaría gritos por el frío de la tinta, por la incomodidad del momento. Ellos no entienden lo que está pasando. Cuidadito con nosotros creemos que estamos haciendo algo por nosotros mismos. Es el Señor el que nos tiene que tomar y con sus propias manos llevarnos y hacer el peso. Es el peso de la gloria de Dios. Amén. Amén. Otro significado de cabot es la luz que resplandece y brilla enceguecedoramente, y lo leímos en Hebreos donde dice donde decía que es resplandor, habla de luz, para manifestar la inmensa gloria de Dios. Entonces vamos a mirar acá algo que es importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que si ustedes tienen la luz atrás, arriba, dependiendo de donde esté ubicada la luz, tú puedes ver o no puedes ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dime tú si te sale una luz resplandeciente de frente en medio de la oscuridad, a ver qué pasa contigo. No. Quedamos ciegos. Cuidadito con irse de frente contra la luz. Hay gente que no se ha dado cuenta y están muy ciegos. Hay gente que anda ciegos tomando malas decisiones. Y miren, son tan tercos que ya se dieron tumbos. Están aporreados, están golpeados, están llenos de chichones, están llenos de heridas todavía sangrando, abiertas. ¿Y saben qué? Siguen caminando y avanzando contra la luz. ¿Sí me explico? Siguen de golpe, siguen enfrentándose. Es lo que el Señor le dice. Porque estás dando coces contra el aguijón, ¿se acuerdan? Estás dando patadas contra una punta, un aguijón que te está hiriendo. Porque das coces, le dice, contra el aguijón. Estás dando patadas contra un aguijón. Estás yéndote de frente contra la luz. Hay gente que está tan ciega, ha tomado tan malas decisiones, están aporreados, están con las heridas abiertas, están tratando de ponerse una curita, otra bendita acá, curando con pañitos de agua tibia, tal vez muchos mirándose las heridas, pero siguen avanzando y de mal en peor. Esto es terrible, porque hay gente que no entiende que está yendo de cara, de frente contra la gloria de Dios, que está peleando contra Dios mismo. Esto es tan grave y tan delicado que hay personas que son tan ignorantes, ignoran tanto lo que es la gloria de Dios, que la gloria de Dios está siendo manifestada y ellos siguen de necios en contravía, en contra de los principios bíblicos, a favor de todo lo que Dios odia, defendiendo cultura de hombres, que es anticultura bíblica, defendiendo posturas políticas, que son posturas de demonios, defendiendo el pecado de las personas, alcahueteando lo que está mal, congraciándose con lo que está mal. Hay gente que está así y han conocido a Dios, conocieron la luz, pero se están yendo de frente, están tan heridos y siguen golpeados y siguen tomando malas decisiones. Y así como decía la abuela, van de Guatemala a Guatepeor. En serio, porque hacen una cosa mal, pero son necios y siguen caminando mal. Y hacen la segunda mal y son necios y siguen caminando mal. Y el Señor les dice, por ahí no es, abandona, deja eso, renuncia, corta, suelta, santifícate, límpiate, apártate. Y es gente que sigue en contra de Dios, aún
teniendo un llamado. Miren, los que no tienen un llamado valen de verdad, porque ni entienden. Los que no tienen un llamado, no tienen conciencia de Dios, pues andan en la oscuridad y andan solamente en la oscuridad y oscuridad. Pero aquel que ha tenido la oportunidad de conocer a Dios y se aparta de Él, empieza a irse de frente contra los principios bíblicos. Yo entiendo, por eso el Señor habla de gente que es impía y gente apóstata. Nunca se habla de una persona que sea inconversa, porque a todo el mundo se le ha dado la oportunidad de conocer. Una persona que no ha tenido la oportunidad de un llamado y dice, bueno, están todavía en total oscuridad. Pero ¿qué de aquel que estuvo con la luz sobre su vida? Porque cuando la luz está arriba de ti, te ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Salmo 119. No sé exactamente el versículo porque el Salmo 119 son muchos versículos, no me acuerdo ahora. 105, 119 y 105. Imaginen, vamos más allá de 105 versículos. Gracias Maribel, mi concordancia. Gracias. Imagínense ustedes esto. Cuando la luz está arriba de ti, te hace caminar tranquilo, porque te ilumina. Tú puedes ir confiado porque la luz te está avisando. No pises acá, camina por acá, ahí hay un peligro, voltea, gira, avanza, frena, ¿cierto? La luz cuando está a tu favor, cuando está encima de ti, arriba tuyo, la luz de Dios, Jesucristo que es la luz, el camino, la verdad, la vida, cuando Él está arriba de tu vida, cuando Él es a quien tú estás cargando, Él mismo se encarga de decirte, la Biblia lo dice, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender el camino por donde tú tienes que andar, la Biblia lo dice. Es la luz cuando está arriba, pero cuando la luz tú la agarras de frente te enceguece. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿No que andaba muy orgullosito? ¿No que andaba como muy fachosito y muy orgullosito con cartas para matar cristianitos? Iba directo a matar cristianos. Bueno, ese es su pasado. Ese sí es su pasado, porque Él lo dejó atrás. Iba con cartas a matar cristianitos, persiguiéndolos, los entregaba, los azotaba, los llevaba a la cárcel. El apóstol Pablo tuvo su pasado tremendo. Y dice que va como muy fachosito, muy creidito, muy así montadito en su carruaje, en su caballito, y de repente viene una luz cegadora. Imagínate, la luz le sale de frente y el Señor le dice, aquí estoy, ¿por qué me persigues? Aquí estoy yo, ¿por qué me...? Esperen un momentico, esperen un momento. Fíjense que el hombre está persiguiendo la gloria de Dios. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Los vasitos de barro eran los cristianos de la primera era, del primer siglo. Los mataban, los perseguían, les robaban sus casas, las familias los echaban. Paula se hizo cristiana, la mamá no la conoce, el esposo no la conoce, nadie la conoce, se hizo cristiana, chava. Y empezaron a sacar a los que se hacían cristianos en cada familia. Porque el hecho de que permitiéramos en la casa un cristiano quería decir que a toda la familia le iban a perseguir, entonces la gente prefería su comodidad y entregar a los leones, y literal, a los leones, a los cristianos, los entregaban a los leones. Los quemaban vivos en el palacio de Nerón, antorchas vivas, los quemaban vivos, los empalaban. Imagínate el sufrimiento de una persona atravesada, empalados, atravesado todo su cuerpo y rociados en combustible ardiendo. Esos eran nuestros hermanos. Ellos se fueron antes que nosotros. Ellos sí que se graduaron con honores. Esa gente en verdad demostró que amaba a Jesucristo con su propia vida. Nosotros acá levantamos las manitas, nosotros venimos cada sábado, hacemos el gran sacrificio de venir un jueves a intercesión. Hacemos el gran esfuerzo de venir un martes a tomar academia. Hacemos el grandísimo esfuerzo de venir un sábado al culto, a durar 2 horas y escuchar a esta señora que grita por Dios. Hacemos el sacrificio de movernos de donde la como un sábado. Hacemos un sacrificio inmenso para estar hoy aquí dándole adoración a Dios. Nuestros hermanos en Cristo del primer siglo fueron atravesados
fueron aserrados, fueron apresados, fueron decapitados, fueron crucificados. A Pedro lo crucificaron y él dijo, no quiero que me crucifiquen como a mi Señor, no soy digno de morir crucificado como murió él. Me pueden crucificar de cabeza, y lo crucificaron boca abajo. A la gente le duele levantar las manos en la adoración, los brazos se cansan. Ay, ya es que se me entumeció el brazo, espere, bajo el otro. No ofreceré al Señor Jehová sacrificio que no me cueste. Si me duele, pues que me duela. El jueves en las intercesiones oramos con los brazos levantados una cantidad de tiempo, porque los brazos se los levantamos es al Señor, no a un hombre. Porque me llenó de celo escuchar de ese cantante que se hace llamar cristiano, que le levante las manos a él. Me llenó de celo, en serio me llenó de celo. Porque eso no se hace, porque los brazos se los levantamos al que levantó y extendió sus brazos muriendo en la cruz, cuando los tenía extendidos y sus pulmones estaban siendo oprimidos, porque todos sus tendones y los huesos estaban oprimiendo sus pulmones y él no podía respirar porque se estaba ahogando de estar tanto tiempo en esta postura. No los encogió por amor a nosotros, entregó su último aliento en esa cruz. Ahora a nosotros nos cuesta levantarle las manos, mejor los levanto así, o mejor así, que es más cómodo. Si recargo codo contra codo, aquí encuentro un punto de apoyo y es más suave así. Bueno, cierro mejor las manitos porque me cansé. Espérate. Y que ni decir que leer la Biblia, y que ni decir que orar. No. Y ahora en la era de lo virtual, todo el mundo quiere iglesia virtual, porque es lo que está de moda y a la gente se le hace más fácil la virtualidad. La gente prefiere la virtualidad. A la gente no le queda complicado y desplazarse a un trabajo. A la gente no le queda, ¿sí o no, Paulis? Tú que vas hasta tan lejos, tu empresa es lejísimos, porque tienes un compromiso allí. A la gente no le queda complicado irse a una universidad. Te fuiste a la universidad para hacer tu carrera y te tocaba moverte, hay un compromiso. Dime, ¿o es que tu niño por ósmosis aparece en el colegio? No, tiene que haber un traslado del niño hasta el colegio para que haya un proceso de formación. No, Matías, no todos. No es así. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, a la gente le está costando. A la gente le está costando retribuir al Señor en algo tan mínimo, porque díganme, es mínimo. Yo vengo tan gozosa para los jueves de la oración, yo siento que voy para una fiesta. Este jueves hablamos y yo soy tan feliz, nos fuimos felices, nos devolvimos en gozo. O sea, es una alegría tan grande venir a orar en la iglesia. Yo no sé, esos jueves, eso es una cosa espectacular y se va uno feliz y llega uno feliz, yo me vengo feliz a orar, yo, ay, es jueves de oración, qué chévere. Es encantador venir a orar, o sea, es tan espectacular todo eso. El estar en la iglesia, el adorar, el leer la Biblia, el adorar en la casa, o sea, es tan lindo poder tener una comunión con Dios, pero la gente ahorita no quiere esto. La gente no quiere esto. Miren, la gloria de Dios para ti depende de tu actitud. La gloria de Dios depende de tu actitud, que para ti sea honra o sea vergüenza, que a ti te bendiga o simplemente te reprenda y te traiga juicio. Yo no estoy inventándome absolutamente nada. De nosotros, y me incluyo porque esto tiene que ver conmigo, de la actitud que nosotros tenemos, depende que la gloria de Dios me bendiga y quite mi vergüenza, o que sea totalmente lo contrario. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vinieron las plagas a Egipto, ¿ustedes creen que el Dios de gloria, es que es impresionante pensar en esto, ese Dios de gloria que es santidad, que es amor, que es perdón, que es favor, ese Dios de gloria, que llega una persona que tiene tanta sed y va a hacer esto? Oh, es agua. El agua que está servida se empieza a convertir en sangre. O sea, ¿te parece que tú te tomes un sorbo y que el mismo Dios de gloria haga que del río salgan una plaga de ranas, que empiece a azotar granizo? Ustedes saben, una granizada de las acá son, una granizada es un bebé suave, esa granizada que acabó con todo, que el cielo se oscurece, que nadie se pueda ver con nadie. ¿Qué pasó? Se ve de día,
Estábamos en plena luz del día. ¿Qué pasó? Oscuridad. Que ese mismo Dios permita que los príncipes, los primogénitos, sean muertos. Todas las plagas que pasaron en Egipto, para los egipcios fueron vergüenza. Para los hebreos fue salvación, fue bendición. De nosotros depende. De nosotros solamente, de nuestra actitud depende cómo va a ser la gloria de Dios para nuestras vidas. Es tu actitud, es mi actitud, porque fíjense lo que dice acá la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 43:7. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, me dicen cuando lo encuentren, por favor. ¿Listo? Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Para su gloria fuimos creados. Fue para gloria de Dios. El Señor, cuando nos creó, tenía un propósito claro, que en nuestra vida de honor y gloria a Dios. Ese es el propósito que Dios tiene. No hay otro propósito. El propósito nunca fue avergonzar ni humillar a nadie. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, hablando de Cabot en Génesis implícitamente, cuando el Señor los llamó a ellos a existencia, el Señor habitaba directamente con ellos. Ustedes saben, ellos andaban sin ropa. En el último verso del capítulo 3 dice que andaban sin ropa y no sentían vergüenza. No tenían pena. Estaban en lo que ustedes estudiaron conmigo en teología, la dispensación de la inocencia. Me va a tocar devolverlos a ese curso. Creo que se me rajaron. Y esto lo van a ver en otros países. La dispensación de la inocencia es ese periodo de tiempo donde Adán y Eva andaban en el huerto del Edén y nada los avergonzaba. Dice, andaban tal como eran, no había vergüenza, vivían en inocencia, no había temor, no había ausencia de Dios, la presencia de Dios vivía con ellos, o sea, el Edén era el todo, la presencia, ellos vivían en la presencia de Él, o sea, todo era sostenido por su presencia, ni siquiera había lluvia, había un vapor que subía del centro de la tierra y regaba toda la vegetación. El trabajo del hombre era un trabajo que se disfrutaba, el trabajo del hombre era una bendición, no habían cardos, no habían espinos, no había la fatiga que hay cuando uno va a trabajar en este tiempo, era muy diferente todo, era la gracia, era la inocencia en ese momento. Pero en el momento en que ellos deciden desobedecer a Dios, salieron de esa gloria, salieron de esa gracia, salieron del Edén. Dice que el Señor puso unos ángeles inclusive allí con fuego, cerrando el paso al hombre para que no volviera al Edén. O sea, el hombre fue expulsado del Edén. Entonces, viendo nosotros las cosas en este orden de ideas, hay que entender otro significado más de lo que es Kabod, gloria. Gloria en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento, aunque con otra palabra, significa lo mismo. Es el poder de Dios peleando en favor de su pueblo. Es ese poder de Dios, esa majestad, esa manifestación poderosa de Dios peleando para defender a su pueblo. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios también nosotros tenemos que entender que es como si naciera en algo espiritual, algo tal vez invisible, en un plano espiritual, pero que se hace real y tangible en un plano físico. Es la gloria de Dios que está juntamente con Él, esa majestad, ese poder, que está en Él, pero se hace visible en el momento en que Dios decide derribar las murallas de Jericó, en el momento en que Dios decide pelear contra Faraón, porque Faraón se creía como el más de su época, como que no los dejó ir y no se me da la gana y no se van de acá, y los esclavizó más y los golpeó más y los maltrató más, y él creyó que haciendo eso lograba él más demostrar su poder y su vanagloria. Y es en ese momento
cuando Dios dice, yo no comparto, acá lo que leímos, yo no le doy mi gloria a otros, ni mi alabanza se la doy a los ídolos. Así es de que el Señor dice, ¿tú te crees que es tu gloria? No, es que yo soy el dueño de la gloria. Y entonces es en ese momento cuando Dios entra con todo su poder para pelear defendiendo lo que Él ama, que es su pueblo. Esa es la gloria de Dios que tú y yo necesitamos. Esa luz que se pone arriba de nosotros para alumbrarnos y para defendernos. No es peleando contra la gloria. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando creyó que la gloria era suya? Fue humillado, se volvió una bestia. El tipo más duro de la antigüedad, de su época. O sea, es que los babilonios eran cosas serias. Era gente terrible y tenían mucho poder. Tanto así que una de las maravillas del mundo antiguo era Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. Investíguenlo. De Babilonia. El tipo era un duro en su época y él se le dio un día pasar y mirar todo. Orgullosamente, oh, toda la gloria que yo tengo, todo lo que he logrado. He hecho demasiado. Y ese día el Señor le dice, ah, sí. No es tu gloria. Todo lo que tú has hecho, te lo permití yo porque Dios le había dado permiso. Aunque él era malo, Dios le había dado permiso. Y entonces en ese momento se volvió una bestia. Se convirtió en una bestia, comiendo hierba. O sea, empezó a andar como una bestia, un animalito. Nadie se le podía acercar, era una bestia salvaje. O sea, nadie se le acercaba. Nadie, no se bañó, no comió, no durmió en una cama. O sea, andaba por ahí silvestre. Todo como una bestia, loco el hombre, loco, y está en la historia, no solo en la Biblia, está en la historia de la raza humana. Porque algo que dice sobre el Kabod de Dios es que está presente en la creación, está presente a lo largo de la historia de la humanidad y se hace evidente de una mayor forma en el momento de la salvación. O sea, esa es la gloria de Dios, el Kabod de Dios. Entonces, imagínense este loco, de verdad, como una bestia por ahí. No, hasta que él miró hacia el cielo y reconoció que había un Dios que era el Dios real. Y se humilló y dijo, no, es Dios. Y ese día fue vuelto en sí y se restauró. Antes no seamos bestias. En serio, no podemos. Ese es el día en serio, es verdad, suena gracioso, pero uno no puede ser así de bestia. Si el día que uno diga, es que no, Dios mío, que el Señor guarde nuestro corazón. Que el Señor guarde en humildad nuestro corazón, porque toda bendición que llega a nuestras vidas, todo lo que nosotros podemos, todo proviene de Dios. Mira, acostumbrémonos a darle la gloria a Dios en todas las cosas que a nosotros nos pasan, en todo, aún en lo bueno, aún en lo malo, porque si algo no sale bien, pero tú estás haciendo lo que a Dios le agrade, lo que es correcto, y no salió bien, el Señor lo permitió para formarte a ti. Pero yo estoy haciendo bien, pero se supone, no ocurrió de la manera que tú esperabas. Fue lo contrario, sí, fue lo contrario. Pero el Señor lo permitió porque Él te ama tanto que quiere formarte. Los no de Dios, las puertas cerradas nos bendicen porque Romanos 8:28 lo dice. Todas las cosas obran para nuestro bien. Dios no es malo, el Señor es bueno. Es un Dios bueno que lo que Él en su misericordia permite es porque Él nos ama. Él nos ama tanto que no nos va a entregar cosas que van a dañar nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, aprendimos algo acerca de lo que es gloria de Dios.